En días pasados, mientras se suponía que debía estar en suspensión laboral, en la mina de San Vicente, en Guanajuato capital, murió un minero de 29 años de edad. Esta mina es propiedad de la minera canadiense Great Panther Silver, la cual utiliza comúnmente el sistema de subcontratación o outsourcing para hacerse de sus trabajadores. En la teoría, este esquema supone que la empresa contrata servicios especializados para complementar sus capacidades técnicas. Una empresa minera como Great Panther contrata a otras para explorar, extraer o transportar el mineral. El problema es que continuamente se reportan quejas por parte de los trabajadores porque los contratistas son muy abusivos con ellos. Los obligan a trabajar turnos de 12 horas pagándoles salarios de solo 8 horas. Los cambian de puesto de improviso si alguien falta o se les antoja, sin importar que no tengan capacitación para desarrollar los trabajos y que se ponga en riesgo su vida. Y si no acceden, los amenazan con correrlos. Ha habido reportes incluso de robos descarados de los contratistas para con los mineros, casos en que no les pagan las horas extras o no les dan recibos de pago, con lo que se facilitan los robos. Por todas estas razones, investigamos al respecto de qué dice la Ley Federal del Trabajo acerca de la subcontratación o el outsourcing, qué responsabilidades tiene la empresa que emplea a los contratistas, cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos y qué hay acerca de las indemnizaciones, ya que muchas veces los obreros de las minas se accidentan, quedan lisiados o incluso mueren y las indemnizaciones son miserables o nunca llegan. Primero lo primero, y es una de las dudas que persisten entre los mineros de Guanajuato cuando sufren una injusticia a manos de las mineras extranjeras, porque ellos trabajan para un contratista mexicano en una mina de una empresa supuestamente mexicana que es propiedad de una canadiense, como Great Panther Silver opera en la capital. La Ley Federal del Trabajo explica a este respecto en el artículo número 10 que patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Esto arroja un poco de luz sobre este esquema de trabajo, ya que a final de cuentas, Great Panther Silver contrata a alguien que contrata a su vez a otros trabajadores. Luego, en el artículo 13 se menciona que serán considerados patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos, con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones laborales. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Esto quiere decir que cualquier obligación que no cumpla un contratista, Great Panther Silver tiene que salir al quite, y no lavarse las manos como se hace actualmente. Posteriormente, en el artículo 15, fracción A, se establece que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, ya sea físico o moral, el cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras. Este tipo de trabajo, con las siguientes condiciones, debe cumplir. No puede abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley. Otra vez, Great Panther Silver debe de hacerse responsable de sus contratistas y de sus obligaciones con los trabajadores, ya que la Great Panther Silver también es responsable de supervisar que todo funcione conforme a lo dictamina la ley para sus trabajadores. Pero ¿qué hay al respecto del caso de la muerte de un minero, como ocurrió la semana pasada en la mina de San Vicente? La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 474 que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición, que se lleve a cabo en el trabajo o en el camino o regreso a la casa. En el artículo 500 se extiende la información al respecto y se dice: cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el artículo 502, el cual establece que en caso de muerte la indemnización que corresponda a las personas será la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario, algo así como poco más de 14 años de sueldo.
Esto sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal, en caso de que haya tenido una enfermedad o una agonía previa a la muerte. En el artículo 484, la Ley Federal del Trabajo establece que para determinar el monto de la indemnización se tomará como base el salario diario que percibía el trabajador al ocurrir la muerte. En el artículo 145, dictamina que los créditos que se otorguen por el organismo de la vivienda o el Infonavit estarán cubiertos por un seguro para los gastos de incapacidad total, permanente o de muerte. Por último, ¿cuáles son las consecuencias y obligaciones para contratista y minera en caso de la muerte de un minero? Primero hay que tomar en cuenta que ese día en la mina de San Vicente no se vio ni a la policía municipal, estatal o federal, ni elementos del ejército o la Fiscalía General del Estado asistieron. Por lo regular, en caso de una muerte, ya sea en un lugar público o privado, una empresa o una casa, se llama a las autoridades para que realicen las pesquisas correspondientes y determinen la verdadera causa de la muerte. Aquí en la mina de San Vicente, a cargo de Great Panther Silver, eso no pasó. Se dice que ni siquiera avisaron a la policía, solamente llegó el CEMEFO y se llevó el cuerpo. ¿Quién sabe qué acuerdos tengan para que no se tenga que investigar una muerte en sus instalaciones? Ahora bien, el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo dice que en los casos en que la muerte del trabajador se deba a una falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un 25%, y dice que se considera una falta inexcusable cuando el patrón no cumple con las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. A este respecto, múltiples han sido los reportes y denuncias anónimas de que los contratistas de la Great Panther Silver no dan el material de seguridad necesario a los trabajadores, ni siquiera las herramientas o la capacitación para manejar maquinaria pesada o explosivos. Se ha sabido de accidentes con explosivos provocados por la falta de capacitación del personal. Además, en el artículo 343 fracción E, se indica que a los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros que dolosamente o negligentemente omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicará una multa de hasta 5,000 veces la unidad de medida y actualización cuando su omisión se produzca un riesgo de trabajo que provoque la muerte del trabajador. Por último, en el artículo 343 fracción C, se establece que los operadores de las concesiones que amparen los lotes mineros en los cuales se ubiquen los centros de trabajo a que se refiere este capítulo deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con las obligaciones. Los operadores de las concesiones mineras serán subsidiariamente responsables en caso de que ocurra un suceso en donde uno o más trabajadores sufran la muerte. Esto responsabiliza a Great Panther Silver por las omisiones, arbitrariedades, abusos y negligencias de sus contratistas. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.